Para encontrar la solución a una función f de x igual 0, es decir, para encontrar la raíz de una función f de x, dada la función continua, debemos garantizar que la función f de x sea continua. Y a partir de esto, tenemos que buscar otra función alternativa llamada g de x. ¿Y cómo conseguimos esa función alternativa? Despejando la x, es decir, yo igualo a la función f de x a 0 y de esa función yo despejo a x. Cuando yo despejo a x, lo que queda al otro lado sería mi función alternativa g de x. Ahora, para poder aplicar el método de punto fijo, esta función alternativa g de x debe cumplir algunas condiciones. Leamos. La función g de x converge a un punto fijo dado por la intersección entre y igual a x y g de x, cuya abscisa corresponde a la raíz de f de x, si cumple las condiciones siguientes. ¿Esto qué significa? Esto que acabamos de decir. Que g de x, la nueva alternativa, la que surgió de la función f de x al despejar x, supongamos que esa nueva función es esta g de x. Esta g de x yo voy a buscar la intersección con esta relación, con la recta y igual x, esta recta y igual x. Y el punto de intersección es lo que le llaman punto fijo. Este punto tiene coordenadas x y y. La coordenada x es la abscisa y la coordenada y es la ordenada, ¿cierto? Entonces, la coordenada x, o sea, el primer numerito de este punto, corresponde a la raíz de la función f de x igual 0, o sea, donde la función original f de x corta al eje x. Bien, ahora, pero esta función g de x va a converger, es decir, se va a acercar al punto fijo si la función g cumple algunas condiciones. Primero, la función g tiene que ser continua en un intervalo, o sea que yo miro el punto de corte y dentro de ese punto de corte formo un intervalo, algo cerca de ese punto, alrededor de ese punto. Y debo verificar que la función g sea continua. Primera condición es que sea continua. Segundo, que la imagen de la función evaluada en el intervalo pertenezca al intervalo. En otras palabras, que cuando yo halle el intervalo y si yo evalúo los extremos del intervalo en la función g, voy a obtener las imágenes en el eje y esas imágenes en el eje y van a ser similares a los del intervalo, a los valores del intervalo. Y la tercera condición, que es muy importante para que esta función g nos lleve a una convergencia hacia un punto fijo, es que la derivada de la función g, yo tomo mi función g, la derivo en un punto dentro de ese intervalo. Y la derivada de ese punto tiene que ser menor que 1. Cuando yo encuentro estas condiciones, que se cumplan esas tres condiciones, ¿qué podemos decir? Que entonces la función g va a converger a un punto fijo. Y si eso converge, entonces hallamos los errores. Y ya sabemos que los errores serían el valor anterior menos el valor actual, el valor actual menos el valor anterior sobre el valor actual en valor absoluto. Y eso nos va a generar el error. Entonces, este método es conocido como un método abierto, porque aunque yo voy a evaluar la función g dentro de un intervalo, yo no necesito el intervalo para generar las iteraciones. Yo lo único que necesito es un único punto dentro de ese intervalo. Entonces, la función g de p sub 0 tiene una altura que después hallo la intersección con la recta y igual x, me da este punto. Cuando llego a este punto, entonces será mi nuevo punto y vuelvo a repetir el proceso. Reemplazo este punto en la función g de p sub 1 y el g de p sub 1 me lleva a esta altura porque estoy evaluando la función en g. Y esta altura sería g de p sub 1, que a esa altura le llamo p sub 2. Ese p sub 2 lo reflejo sobre la recta y igual a x. Y como esa recta y igual a x tiene un valor igual en el eje x, ¿cierto?
Ese sería mi nuevo punto, p sub 2. Y vuelvo y repito, reemplazo este p sub 2 en la función g. Sería g de p sub 2. Ese g de p sub 2 le llamo punto 3. Al reflejarlo sobre la recta y igual x, entonces me genera mi punto 3. Y repito, la tercera iteración. Vuelvo y evalúo la función g en p sub 3. Reemplazo g de p sub 3 y me lleva a este valor. Entonces, notemos que las flechas ya me están mostrando el comportamiento. De p sub 0 a p sub 1, de p sub 1 a p sub 2, de p sub 2 a p sub 3. Y así notemos que se va formando como un círculo cada vez más pequeño, cada vez más cerca a este punto fijo. Cuando yo me he acercado lo suficiente, de tal forma que el error sea menor que un valor determinado, ese valor que me dé ahí se supone que es la solución del eje Y. Vamos a identificar las funciones g de x. Entonces aquí me dan una función. F de x es igual a x a la 3 más 4x a la 2 menos 10. Para esta función g de x tengo que hallar mi función alternativa g de x. Según la teoría del método de punto fijo me dice, tome la función f de x e igualela a 0. Listo, ya despejé, ya igualé a 0. El segundo paso es despejar a x. Entonces de aquí despejemos a x. Tengo x a la 3 y tengo x a la 2. Yo puedo despejar a x a la 3, pero también puedo despejar a x a la 2. ¿Qué pasa si despejo x a la 2? Si despejamos x a la 2, entonces el 10 que está negativo pasa positivo. Y el x a la 3 que está positivo pasa negativo. Voy a copiar la función original que teníamos. Tengo que despejar a x. Una forma que puedo hacer es despejando a este x a la 2. Despejemos a x a la 2. Si yo despejo a x a la 2, ¿qué obtendría? Obtendría que x a la 2 sería igual a 10, pasa positivo, menos x a la 3, y el 4 que está multiplicando a x a la 2 pasa a dividir. ¿Sí o no? Obtendría que x sería igual, la raíz cuadrada de x a la 2 es x, y sería igual a la raíz cuadrada de 10 menos x a la 3 sobre 4. Ahora, esto que está acá es mi nuevo g de x. Por lo tanto, g de x es igual a ¿quién? G de x sería igual a la raíz cuadrada de... El más, yo puedo hacer lo siguiente. Arriba quedaría dentro de raíz cuadrada. Sería igual a la raíz cuadrada 10 menos x al cubo. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Llamemos este g de x como g sub 1 de x. Ahora lo que podemos hacer es despejar a x, pero de esta x a la 3. Listo, profe, hágale, se le tiene. Esto va a ser igual a menos 4. No, pero es que qué pena, no le había entendido perfectamente, me disculpa ahí. Más 10. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Listo, entonces ahora x va a ser igual a la raíz cúbica de toda esta expresión. De menos 4, x al cuadrado, más 10. Y eso es raíz cúbica, ¿cierto? Coloca raíz Sí, cúbica. señor. Si yo despejo x a la 3, me daría así. Raíz cúbica de 10 menos 4x a la 2. ¿Sí? Es lo mismo que obtuviste. Pero este es mi nuevo g de x, lo que yo tengo a este lado. O sea que sería mi nuevo g de x, llamémosle g sub 2 de x, sería raíz cúbica de 10 menos 4x a la 2. Ya tenemos dos valores de g de x. ¿Hay alguna otra forma que podamos despejar x? Sacando factor común, ¿no? Es correcto. Yo puedo sacar factor común de acá. Saco factor común, sería x a la 2, ¿sí? Y despejemos este x a la 2. Despejemos x a la 2. Ok, aquí al despejar, la raíz cuadrada sería esta. ¿Y será que podemos hallar otro valor de x, otro despeje? ¿O ya termina ahí? ¿Qué otra x podemos despejar?
Pero yo creo que hay otra, pero no se me ocurre. Es esta x que está dentro del paréntesis. Despejamos esta x que estaba afuera. Lo otro sería despejando la x que está aquí dentro del paréntesis. ¿Sí la ven? Si yo despejo Ah, sí, esa, señor. si yo despejo esa x, entonces el 10 está restando pasaría a sumar. ¿Cierto? Como yo voy a despejar Sí. esta, el x a la 2 se está multiplicando, pasaría a dividir. Y el 4 que está sumando pasaría a restar. Ya quedaría mi x despejada de esta forma. Y esto me generaría mi nuevo g de x. O sea que tendremos 4 funciones alternativas. Y tenemos que probar con cuál de ellas converge. Cuál de estas converge a un punto fijo. Para eso nos vamos entonces a nuestro GeoGebra. Yo ya programé eso en GeoGebra y voy a meter la función. La función original, aquí ya tengo por defecto y igual a x. Entonces me dicen que es x elevado al cubo, ¿cierto? Esta es la función que tengo ahí. Acerquémonos un poco porque la única solución aquí, la única raíz sería este punto. Pero entonces me dicen, hombre, esta función por el método de punto fijo tengo que hallar una función alternativa g de x. Vamos a dibujar la primera función g de x, que sería esta, ¿cierto? Raíz de 10 menos x al cubo sobre 2. Esta es la primera que Efectivamente. escribo sqrt, que es raíz cuadrada, de ¿qué era? 10 menos x a la 2 menos 10 menos x a la 3. x elevado a la 3. Exacto, entonces sería 10 menos x elevado a la 3. Y todo eso dividido entre 2. 2. Noten, esta es mi nueva función g de x. Este punto de corte aquí es la raíz de la función f, ¿cierto? Pero yo voy a buscar un intervalo que lo contenga. Yo puedo trabajar el intervalo de 1 a 2. Y en el intervalo de 1 a 2, note que la función g de x es continua. O sea que cumple la primera condición. Cumple la primera condición, que la función sea continua en el intervalo AB. Si yo evalúo cualquier punto en la función, voy a tener un resultado en y. Y en efecto, mira que cualquier punto que yo evalúe me va a dar un resultado en y. Listo. Ahí se está cumpliendo la segunda condición. La tercera, valor absoluto de la derivada de la función sea menor o igual que 1. Entonces noten que aquí tengo la función g de x y me dice que la derivada de la función en un punto, ¿qué punto es? Mira que aquí yo estoy cambiando el valor de a, es el punto. Y estoy trabajando en ese punto en el intervalo de 1 a 2. Aquí yo reemplacé este punto. Para este punto de a, la derivada de la función g de x en ese punto me da menos 0.36. El valor absoluto de menos 0.36 es 0.36. Que el valor absoluto de la derivada tiene que ser menor que 1. ¿Se cumple la condición o no se cumple la condición? Sí, Sí. se cumple, profe. Sí, se cumple, ¿cierto? Ustedes, Claro. ¿cómo lo podríamos hacer? Pues fácil, ustedes tendrían que coger esta función g de x, voy a borrar todo esto que escribimos, y vamos a hacerlo manualmente. Ahí lo hicimos porque el computador te lo da de una. ¿Cuál sería la derivada de g de 1? Alguien ayúdeme a calcular la derivada de g de 1. La función g es igual a la raíz cuadrada de 10 menos x a la 3. Es lo mismo que decir 10 menos x a la 3, pero elevado a la 1 medio. ¿Sí o no? Todo sobre 2. Aquí lo que hice es, esta misma función la redefiní. Aquí está redefinida. Vamos ahora a derivar. Entonces aquí hay que aplicar regla de la cadena. 1 medio por la derivada de esta parte que está aquí. El exponente baja a multiplicar, o sea que bajaría 1 medio. La derivada externa, ¿cierto? 10 menos x a la 3. Y a 1 medio le resto 1.
Un medio menos 1 daría menos un medio. ¿Cierto? Esa es la derivada externa. Por Ajá. la derivada interna. La derivada interna, la derivada de esto que está aquí adentro. ¿Cuánto da la derivada de esto? Menos 3x a la 2. Menos 3x a la 2. O sea que la derivada sería esta. Menos 3x a la 2 sobre 4 por raíz de 10x a la 3. Bien, lo que yo tengo que hacer, aquí ya me está dando el resultado de la derivada. Lo que yo tengo que hacer es coger cualquier valor en el intervalo. Evaluemos la derivada en 1.5. ¿Cierto? En un valor dentro del intervalo. ¿Cuánto da esto? Ahí una calculadora rápidamente, ¿cuánto les da eso? Profe, esto a mí me da menos 0,60. 61 para redondearlo. Excelente, entonces me da menos 0,61. El valor absoluto de menos 0,61, el valor absoluto de esa derivada sería el 0,61. ¿Cierto? Y ese valor es menor que 1. Como ese valor es menor que 1, cumple la condición. Por lo tanto, esta función que estamos utilizando como g me va a dar una solución a la raíz. Es decir, me va a ayudar a encontrar esta raíz. ¿Y esa solución cuál va a ser? Noten, esa solución va a ser este punto fijo que está entre la intersección. Me voy a acercar para que lo vean. Está entre la intersección de la recta y igual a x y la función f de x. Y voy a hacer, estoy en la primera iteración. La primera iteración evalúa, me voy a acercar acá al intervalo, que el intervalo es del 1 al 2. Y voy a hacer la segunda iteración. Noten lo que hizo. Toma ese valor en la gráfica y toma el siguiente valor de g de x. Tercera iteración. Nótenlo, si notan lo que está haciendo la gráfica. Sí, sí. Ahora acá, noten. Ahora voy por la cuarta iteración, vamos para la quinta. Noten, me estoy acercando cada vez más. Aproximémonos con el GeoGebra. Noten que cada vez más me estoy aproximando a esta intersección. ¿Sí lo notan? Y acá, al lado derecho, me está mostrando el margen de error. El margen de error, ¿cómo se calcula el margen de error? El margen de error ya sabemos que lo calcula tomando el punto anterior menos el punto actual menos el punto anterior sobre el punto actual, ¿cierto? Ya eso lo hicimos en la clase anterior, sabemos cómo lo calculamos. Aquí me está mostrando el error. Y la solución aproximada es de 1.36. Tiene una precisión en este momento de 10 a la menos 4. Dejémoslo con 28 iteraciones. Con 28 iteraciones ya me genera una aproximación de 2, 4, 6, 8. 10 a la menos 8. Este punto que acabamos de hallar acá, el 1.36, ahora alejémonos para que veamos. Ese punto corresponde ¿a qué? Corresponde a este punto de corte. ¿Sí notan? Este punto de acá corresponde a la raíz de la función f de x, a esta. Ya probamos el primer g de x, ¿cierto? Vamos a probar el segundo g de x, que es raíz cúbica de 10 menos 4x a la 2. Entonces voy a quitar este g de x. CB es qubit RT, qubit rate. Entonces escribo aquí 10 menos 4x elevado a la 2. Venga, que aquí yo elaboré una cantidad. Bien. Ahora notemos la derivada de esta función. Noten que la derivada, esto me da menos 1, menos 1.01. Quiere decir que esta gráfica, esta nueva g de x, esta que está aquí morada, no me va a servir para converger a una solución. El valor absoluto de la derivada tiene que ser menor que 1. Y acá me está diciendo
que si yo le hallo el valor absoluto a esto, no me da menor que 1, da mayor que 1. Entonces esto no va a converger, al contrario, se va a alejar. Veámoslo cuando yo hago la siguiente iteración. Mire que no se acerca, sino que se aleja. Noten. Si se dan cuenta, me estoy alejando y no me estoy acercando a un punto. La tercera función g de x. G de x, pero probemos esta primero manualmente. G de 3 de x. Pero está muy larga. Veamos, también hay que aplicar la regla de la cadena. Yo puedo redefinir esto haciendo lo siguiente. ¿Está bien o me equivoqué en algo? Estamos bien, ¿cierto? Entonces, Estamos bien. ahora sí derivemos. Simplemente simplifiquemos. Por lo tanto, g' de x sería igual a... ¿Voy bien o me voy equivocando? ¿Voy bien, sí o no? Venga, que aquí no se me confunda que esto es un menos. Ahí va un menos. Arriba quedaría menos raíz de 10. Esto es lo que tendría, esta sería la derivada. Tengo que evaluar en un punto dentro del intervalo. ¿El intervalo cuál es? El intervalo es de 0, 1. Coloquemos otra vez otro punto. Coloquemos el punto medio. La mitad entre 1 y 1 y entre 1 y 2 sería 1.5. Volvamos a hacer la misma. La derivada, evaluémosla en el 1.5, un valor dentro del intervalo. Listo, creo que ya la tengo. A ver. Da menos 0,12. Ah, listo. Pero entonces me dice la teoría, me dice que si yo le hallo el valor absoluto a la derivada, el valor absoluto de la derivada en un valor dentro del intervalo, es decir, si le hallo el valor absoluto a menos 0,12, eso tiene que darme un número inferior a 1. Ah, por lo tanto, esta segunda función también converge. Entonces, SQRT raíz cuadrada, abro paréntesis, 10 entre x más 4. Cierro paréntesis, enter. Noten, entonces esta sería mi función g. Ahí ya la nombró g. ¿Sí lo captan? Y aquí me da, bueno, en este caso es porque tengo el punto aquí, no está en 1.5, pero noten que dentro de este intervalo entre 1 y 2, miren lo que da la derivada. Dentro de eso me da, en efecto, me dan todos valores menores que 1. O sea que en cualquier punto va a converger, ¿cierto? No me importa dónde me haga. Bien, vamos entonces. ¿El punto fijo cuál va a ser? El punto fijo va a ser la intersección entre y igual x y mi nueva función g. O sea, este punto, este puntico acá. Y esta intersección, al intersectarse acá, me va a reflejar la raíz de la función f. Entonces, hagamos la primera iteración. Listo, ahí va a converger, segunda iteración, tercera, y va a converger muy rápido. Noten que ya prácticamente ya llegó a la solución. Con g a la 3 converge en la tercera iteración. Noten, en la tercera iteración ya tenemos una aproximación de 10 a la menos 4, converge muy rápido. ¿Y cómo identificamos cuál es la que converge más rápido? Converge más rápido aquella que dentro del intervalo tenga una derivada
más pequeña. El valor de K, venga, me voy para la presentación de PowerPoint. El valor en la presentación de PowerPoint. Noten que la derivada el valor absoluto de la derivada tiene que ser menor que K y ese valor de K menor que 1. Si la derivada me da un K, entre más pequeño sea ese valor de K, entre más pequeño, entre más cerca a 0, mejor dicho, me va a indicar que va a converger más rápido. En este caso, noten que aquí me dio un valor de K de menos 0.11 y para cualquier valor dentro de este intervalo, noten cuánto me da el valor de K. Son valores pequeños, ¿sí se dan cuenta? Si esta derivada fuera más grande, si fuera un 0.60 como nos dio hace un momento, ya tendríamos que hacer muchas más iteraciones. Listo, chicos, ya tenemos entonces ¿qué? Dos métodos vistos. ¿Qué nos hace falta? La programación de esto. ¿Qué creen? ¿Lo programan ustedes en GeoGebra o se los enseño a programar este también? Explíquelo ahí rapidito, profe. No, esto no se explica, esto nos gastamos por ahí una hora explicándolo. Profe, nosotros hacemos el intento a ver si Opino nos dan que- y en la otra clase le comentamos. Sí, ahora yo les Listo, profe, el par... pero qué pena, siga. Pueda. en la plataforma yo les subí un taller de ejercicios. Entonces, si ustedes abren ese taller, voy a descargarlo. Son aplicaciones prácticas. Entonces, miren, por ejemplo, acá el primer ejercicio te están pidiendo que solucione este caso. Y la ecuación que tienen es esta. Solucione esta ecuación. ¿Qué es lo que le piden hallar aquí? Hallar lambda. Despeje de esta ecuación lambda. Uy, pues difícil, ¿cierto? Despejar lambda de esta ecuación. En ingeniería, mucho ejercicio tiene esta dificultad, que es difícil hallar las raíces de las funciones. Por lo tanto, para esta función yo puedo utilizar el método de bisección o el método de punto fijo. Ya para este ejercicio es sencillo. A esto, en vez de llamarle lambda, le voy a llamar X, por ejemplo. Le voy a llamar X, ¿ok? Y voy a aplicar el método de bisección o el método de punto fijo. Y para eso es sencillo, ya simplemente meto los resultados acá, ¿ok? Y al meter los resultados acá, él ya me evalúa los posibles valores de lambda. Uno lo ve como muy complicado, muy difícil. Y aquí ya me está dando una solución aproximada, me está dando la raíz, mejor dicho, que él daría .3631. Prueben entonces ustedes estas herramientas que se las estoy compartiendo también a ustedes en el curso virtual. Noten que aquí dice método de bisección. Aquí ya les estoy compartiendo el programita que hicimos de bisección en la clase anterior, ¿vale? Entonces aquí pueden resolver esos ejercicios, los pueden resolver por acá utilizando esto, o ustedes verán si desarrolla su propio programa, que sería lo bueno, ¿no? Lo importante de esto y para ustedes como ingenieros es que aprendan a programar este tipo de programas de métodos numéricos. Y de hecho, mucho de esto se lo ponen para que usted lo haga. Si usted va al libro, a la bibliografía, en este caso quiero verificar, miren, aquí está la iteración de punto fijo. Y este mismo programita lo pueden meter ustedes como pseudocódigo en Excel. Este pseudocódigo lo traducen en un código de que se pueda leer, pues lo pueden meter en el Excel para que él lo ejecute en Excel.